Estamos de vuelta en su programa Una cita con el Rey. Recuerda que estamos celebrando nuestro primer aniversario en todo este mes de enero y por ende queremos darte tips de bendición que puedan ser de beneficio a tu vida y a tu familia para ponerlos en práctica en todo este año 2017. Hoy estamos hablando de los diezmos y las primicias, bien lo decían las muchachas, un tema bastante controversial que genera mucha polémica, pero no deja de ser importante en nuestra vida. Hablamos mucho de que queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados, queremos que Dios bendiga a nuestra familia, no queremos tener necesidades de nada, pero para ello debemos tener en cuenta que Dios deja bien claro los estatutos y los principios de cómo ser bendecido. Lejos, cuando nosotros nos apartamos de ahí, el Señor entonces dice, mira, para yo bendecirte tienes que hacer esto, esto y esto. Si tú haces lo contrario, pues no es mi culpa. Te lo pierdes, claro. Tú te lo pierdes. Puedes escribirnos a través de las redes sociales que aparecen en tu pantalla, a través de la etiqueta Diezmos y Primicias 2017 UCCR. Muchachas, hablábamos de lo que significaban las primicias, de las bendiciones, de las consecuencias que traía, las consecuencias positivas que traía a nuestras vidas el celebrarlo, pero cuando estábamos en la pausa, venía a mí algo que escuché hace muchos años, y es que Dios un día le pidió una primicia bastante difícil a un hombre en la antigüedad. Cuando nosotros, pues, yo creo que la controversia que este tema genera es que nos cuesta desprendernos de lo que es de nosotros, ¿sí? Lo que nosotros nos hemos ganado, lo que nosotros hemos trabajado, lo que consideramos que es nuestro, o sea, entregarlo así como así no es tan fácil. Y Dios en el tiempo antiguo le dice a Abraham que entregue a su hijo. Yo creo que su único hijo, el hijo que, bueno, que imagínate que tuvo a los 110 años, si no me equivoco, sí, Noelia, sí. Ya pues pasado de edad, un milagro, su único milagro, y Dios luego se lo pide, es como contradictorio, ¿verdad? O sea, si Dios me da algo, si Dios me da algo, ¿cómo me lo va a pedir después? Y nos preguntamos, ¿se negó Abraham a hacer eso? No, en ningún momento, Abraham nunca, sino que siempre fue obediente hasta último momento. Pero lo que yo quiero resaltar es que después de muchísimos miles y miles de años, la generación de Abraham también necesitó que Dios diera a un hijo por ellos. Es decir, que lo que hizo Abraham se repitió muchos años más tarde con Jesucristo. Abraham estuvo dispuesto a dar su hijo por Dios y Dios no escatimó a su hijo por la generación de Abraham. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todo lo que nosotros ofrecemos a Dios no lo ofrecemos porque Dios necesita de nuestro dinero. Él es el dueño de todo, Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso. Él no necesita nada de nosotros, Él simplemente necesita que nosotros entremos en obediencia para que pueda ocurrir un efecto rebote de bendición sobre nosotros. Y es que así es, específicamente estamos hablando de lo que es la obediencia. Es una característica importante en nuestras vidas poder obedecer a la palabra de Dios, poder obedecer lo que es sus mandamientos, poder obedecer esas dulces escrituras que Él nos dejó para poder guiarnos. Y lo decía Ugoliano, o sea, Él no necesita nada de nosotros, solo necesita un corazón dispuesto, un corazón que le diga, Señor, sí lo voy a hacer por muy difícil que sea. Y qué difícil seguro fue para Abraham esta decisión, pero cuando leemos las escrituras vemos que en ningún momento Abraham puso queja, Abraham hizo algún gesto de que se estaba quejando. Y no solo me sorprende esto, sino que cómo Abraham iba con su hijo a decirle que iban a ofrecer holocausto, y me imagino a Isaac emocionado también, vamos a honrar al Señor, porque había entendido al principio que era bendecir a Dios y sin saber que Él iba a hacer ese fruto el cual iban a sacrificar. Y me imagino que cuando Isaac le decía a Abraham, papi, ¿dónde está el cordero? Dice la escritura, ¿dónde está la leña? ¿Dónde está eso que nosotros tenemos que ver que va a llegar hasta la presencia del Señor? Me imagino que el corazón de Abraham se tuvo que poner chiquitico por un momento al decir, ¿cómo le digo a mi hijo que es a él al que voy a ofrendar, que es a él al que voy a sacrificar? Pero luego vemos más adelante que Dios solo quería probar su corazón y una voz del
del cielo viene y dice, no, Abraham, ya no lo hagas, y de repente la provisión estaba a su alrededor, el cordero, todo preparado. Y también lo decía Ugoliana, algo muy importante, lo vimos hace mucho tiempo y quizás tú te preguntarás, sí, lo hizo el pueblo de Israel, lo hizo Abraham con su hijo Isaac, pero ¿qué entonces hizo Dios? Pues bueno, Él entregó a su hijo primogénito, al único que tenía. ¿Y en qué lo hizo? En una mujer virgen, en una mujer pura, en una mujer que no había conocido a hombre, que estaba sin tacha alguna, sin mancha. Y Dios dijo, es en ella que voy a depositar mi propósito para que se pueda hacer de una forma extraordinaria, para que vea que yo también me desprendo de lo más valioso que es para mí. Y no solo me desprendo, sino que entonces empiezo a que pase un proceso tan difícil en donde Jesús, cuando estaba ahí en el Getsemaní, le dijo repetidas veces, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa tan amarga, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Me imagino también que el corazón de Dios se ponía chiquitico al escuchar la oración de Jesús, que iba a ser sacrificado de una forma tan dolorosa, pero le dijo, hijo, es necesario por una cantidad de mujeres que hoy día nos están viendo y que quiero salvar y que quiero que ellas también sean obedientes, y es necesario que la obediencia entonces empiece por nosotros para dar el mayor ejemplo. Invitamos a Anilini y Ugoliana, a todas esas mujeres que esta palabra les puede transformar su vida en este año. Si ustedes obedecen a la palabra de Dios y la toman como lo que es, van a ser bendecidas. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 16, qué hermosa palabra. Si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan. Si a Dios se le ofrecen las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa! Si le ofrecemos a Dios lo que les decía ahora, la primera torta o la primera empanada que ustedes ven, ¿cómo se la van a ofrecer a Dios? Bueno, désenla a alguien que la necesite, a alguien que esté hambriento, a alguien que no tenga, a alguien que esté en la calle, en el nombre de Jesús, y verán la mano de Dios allí manifestada. No olvidemos que Jesús es la primicia. Jesús es el primogénito que se ofreció, el único hombre que se ofreció para morir por la humanidad es Jesucristo. Como decías tú, Anilí, nacido de una virgen, el primero de María, se le llamó el primogénito. Todo en el Nuevo Testamento se le llama el primogénito porque fue el primer hijo de María. Entonces también fue el primero en resucitar hasta el día de hoy. No se ha conocido a alguien que haya dejado la tumba. O sea, todas las personas, e incluso se habla de alguien, de mucha gente que resucitó en el momento. Él resucitó a muchos, pero volvieron a morir. Claro, y es decir, o sea, no es lo mismo que a ti te resuciten a que tú mismo te resucites. Sí, entonces en su resurrección fueron muchos los que resucitaron, pero volvieron a morir y están en sus tumbas. En cambio Jesús no. Jesús es la primicia de la resurrección. Jesús murió, resucitó y hasta el día de hoy está asentado a la diestra del Padre. O sea, es el primogénito de la creación. Está sobre todo lo creado. O sea, es excelente cuando tú te pones a ver qué es primicia. Es lo más importante que puede haber para darle a Dios y lo que pones tú también como primero en tu vida, man. Es una actitud de alabanza, una actitud de adoración, porque cuando nosotros pues atendemos a estos llamados, atendemos a estos principios, le estamos diciendo al Señor, Señor, creo en ti, creo en lo que hiciste, creo en lo que estableciste, confío en ti, porque bien lo decía Noelia cuando lo leías ahí en la palabra del Señor, el que ofrece el primer pan está consagrando también que toda la masa. Es decir, Señor, cuando yo entrego mi primicia, yo digo, Señor, estoy creyendo en ti, en que todo lo que me va a ingresar en este año va a ser bendecido por ti. Por eso vuelvo y repito, es la bendición de Dios la que te enriquece, es la bendición de Dios la que enriquece y la que no añade tristeza. ¿Por qué? El sabio de Proverbios dice la que enriquece y no añade tristeza, porque generalmente o en todos los casos cuando una persona se enriquece sin la bendición de Dios es a cuestas de algo, es decir, va a tener una tristeza encima por alguna razón, como por ejemplo va a tener que sacrificar a su familia, el sacrificio de su salud, el sacrificio de su libertad, muchísimas cosas, y a la final siempre va a añadir ¿qué? Una tristeza. Entonces cuando Dios está bendiciendo a una persona, su bendición no tiene tristeza con él, porque él todo lo que hace, lo hace
perfecto. Dios te bendice a ti en las finanzas, bendice a tu familia, bendice tu salud y bendice todo lo que tú representas si te determinas a creerle y a servirle a Él de una manera fiel y obediente. Todo radica en obediencia. De nada vale mucha gente, yo he escuchado mucha gente diciendo, no, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, que Dios creó el cielo y la tierra, y bueno, y hasta se sabe en la Biblia, pero no son obedientes. Y Dios está demandando es obediencia. Es más, Hugo-Liana, quiero también acotar esto, que hay una mujer que no es cristiana evangélica, pero que es la esposa de Billy Kay, una de los hombres más ricos del mundo, y ellos, imagínense lo que hacen, donan la mitad de su ganancia del año para la gente pobre en Nigeria y en África. Y la mujer testifica en cuestiones de liderazgo, donde ya la hemos podido ver, que mientras más dan para Dios, para los necesitados, más les queda ganancia durante ese próximo año. Rebosa su copa. Y una persona que no tiene a Cristo en el corazón, pero puede testificar que si le dan a Dios y a la gente que necesitan, a la gente pobre, a la gente que Dios nos pone a nuestro alrededor para que nosotros seamos también manos sueltas con ellos, manifestemos el amor de Él a través de esas personas, de nosotros a través de esas personas, son bendecidos. Esa mujer dice que donan la mitad de su ganancia anual y mire cómo les va. Así es increíble. Así es. Bueno, ya se ha culminado el tiempo. Anilí, Noelia, tenemos que despedirnos. Les voy a pedir que puedan dar una reflexión final de 1 minuto a todas esas mujeres que hoy nos están sintonizando. Tenemos que hacer un énfasis en esto. Los diezmos son el 10% de tu ganancia anual. Así o sea, es. tú las das 15 y último o los últimos cuando cobres. Es una cuestión muy aparte de las primicias. Pero las primicias es lo principal, lo primero. Significa poner a Dios en primer lugar, darle, o sea, tu parte de tu vida o parte de tu parte material o espiritual al Señor. Lo más importante, lo mejor para Él, y el resto del año Dios se va a encargar de eso en el nombre de Jesús. Obediencia y humildad, y Dios va a ser tu provisión durante todo un año. Dios definitivamente dice su palabra que bendice al dador alegre. No solo es un acto que tú tienes que hacer porque nosotros te estamos diciendo que lo haga. Lo decía al principio Hugo-Liana, es un acto de revelación. Y si se te ha sido revelado, hazlo con alegría, hazlo con gozo, para que veas la mano de Dios moverse a tu favor de una forma extraordinaria. No te estamos instando, no te estamos, como lo decíamos, manipulando a que hagas algo. Si quizás has sido confrontado porque han venido tantas incógnitas a tu cabeza, quizás voces que se han levantado, lo decía Noé hace un momento, dalo entonces al que lo necesite. Dile, Señor, esta es mi primicia, la voy a llevar al ancianato, la voy a llevar a hospitales, a los niños que están en la calle voy a comprarle alimento y eso, y el Señor te va a prosperar. Pero hazlo, practícalo, empieza tu 2017 dándole lo mejor al Señor, de eso que Él quiere que te desprenda, para que tú veas cómo regalos extraordinarios que jamás te imaginaste empezarán a llegar hasta la puerta de tu casa. Bueno, y hemos llegado al final de esta programación por el día de hoy. Te invitamos para el próximo jueves, en donde estaremos dando otro tip de bendición, porque recuerda que estamos de aniversario. Así que no te vayas a quedar fuera de nuestra sintonía. Ese día Dios te va a sorprender con una palabra que viene directamente de su corazón para ti. Recuerda, por favor, pon en práctica estos principios que hoy te estamos enseñando a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra del Señor. No lo decimos nosotras, lo dice el Señor, para bendecirte, y que bueno, dentro de algunos meses puedas escribirnos y decir, wow, puse por obra las diezmos, las primicias, y el Señor me ha bendecido de una manera sobrenatural. Sé, muchachas, que vamos a tener testimonios agradables, confortables, porque Dios no avergüenza, Dios honra a quienes le honran, y si tú decides hoy honrar al Señor con tus primicias, créeme que Dios te va a honrar en estos 11 meses que restan. Bendiciones, que tengas una semana extraordinaria, abundante en buenas noticias y milagros sorprendentes.